El señor Efraín Cepeda publicó una carta abierta a los congresistas de Colombia para que, según él, no se dieran ante las presiones, amenazas ni símbolos de guerra por parte del gobierno Petro. En la carta menciona que son guardianes de la democracia y que hoy enfrentan una embestida sin precedentes porque, según él, las movilizaciones de los colombianos son intimidatorias y haber sacado la espada de Bolívar es un símbolo de guerra. Y es que parece que las calles llenas de colombianos fue lo que logró intimidarlo, pues en casi toda su carta solo habla de que hay una supuesta presión hacia los congresistas, pero si la presión es la del mismo pueblo, entonces no es presión, es democracia. La carta es solo un intento de evitar a toda costa que pase la consulta popular y quiere negar su aprobación con el cuento de siempre, insinuando que Petro es un dictador que está atacando al Congreso, cuando el solo hecho de que Efraín Cepeda esté haciendo campaña para que la consulta no pase es un acto de democracia, pues esperar a que la consulta sea aprobada por el Congreso es una muestra del respeto a la institucionalidad. Y es que recuerden que hay que mantener el cuento de Petro dictador, de Venezuela, de Putin, de expropiación y otros conceptos utilizados para manipular a la opinión pública. Sin embargo, Benedetti se refirió así a la carta de Efraín Cepeda. Dice que se está amedrantando a el Congreso de la República y hay que rechazar de forma tajante que no se ha amedrantado ni se ha amenazado al Congreso de la República. Lo único que se dijo es, vea, si no votan los derechos de los trabajadores de que tengan un sueldo decente, muy seguramente el pueblo lo que va a hacer es no reelegirlos. Ahora, que se haga compasión por las reformas y por los derechos de la clase obrera es otra cosa completamente diferente, pero no hay amenaza. ¿Cuándo hay amenazas al Congreso? Cuando usted saca el ejército a la calle, cuando se apresan sin órdenes judiciales, cuando hay atentados contra alguno de ellos. Pizarro también le respondió: nosotros hemos dicho que somos un gobierno popular, que nos movilizamos en las calles, que mantenemos un diálogo constante con la ciudadanía, que desde el mismo momento que anunciamos la consulta popular hemos actuado de cara a la nación colombiana. Nosotros inmediatamente salimos a las calles a hablar con la gente sobre la consulta popular y ese es nuestro estilo. Si ellos se sienten presionados porque la gente mayoritariamente salga a las calles a expresar su voluntad, pues no sé, entonces tienen que revisar su ejercicio de representación. Pero este no es un gobierno que presione, este es un gobierno que va de frente, que dice las cosas digamos de la manera más directa y clara posible. Ellos son los que tienen que revisar primero cuáles son, el Congreso tiene que revisar su historia, saber cuáles de sus representantes han mantenido diálogos o lazos o algún tipo de negocio con paramilitares o con narcotraficantes. Estas fueron las palabras de Quintero. Es increíble que ahora Efraín Cepeda, presidente del Congreso, pretenda darnos lecciones de democracia. ¿Cuál democracia, senador? La misma democracia de un Congreso de parapolítica, del cartel de la toga, del yo me elijo, tú me eliges y nos encubrimos juntos. Ahora quieren impedir que la ciudadanía decida directamente sobre las reformas que no quisieron discutir, que ellos mismos bloquearon. El colmo del cinismo, senador Cepeda. No es al presidente Petro al que le debe temer, es al pueblo colombiano. Como decía Thomas Jefferson, cuando el pueblo teme al gobierno, hay dictadura. Cuando es el gobernante el que teme al pueblo, hay libertad. Esta consulta popular es solo el primer paso de una nueva séptima papeleta para decirle no más al Congreso, que perdió legitimidad. Es hora de cerrar este Congreso corrupto, una banda criminal dedicada a la extorsión, y llamar a una asamblea constituyente. Mondragón también respondió: Doctor Efraín Cepeda, he leído su carta a nosotros, los congresistas, y comparto que la ciudadanía nos observa, y claro, nos observa para premiarnos o castigarnos severamente si seguimos insistiendo, o si sigue el Congreso insistiendo, en negarle los más básicos derechos laborales al pueblo colombiano. No creo que el pueblo colombiano se sienta representado cuando el Congreso insiste en negarle recuperar los derechos que le han arrebatado durante décadas. En ese caso, creo que usted se quedó en la Constitución de 1886, aquella Constitución que solamente apela a la representación del pueblo, pero estamos en el siglo XXI, en donde el poder soberano lo ejerce el pueblo colombiano, donde la autoridad máxima es el pueblo colombiano y por eso le conceden que somos también una democracia, además de representativa, participativa.
y es que lo dice además la Corte Constitucional precisamente en la sentencia C-150, que declaró exequible la ley 1757. Es la ley de participación ciudadana, que precisamente estableció que cuando hayan controversias entre ramas del poder público, en este caso entre el Congreso y la Presidencia, pues hay que apelar al poder máximo, que es la ciudadanía, a través de la consulta popular. Arias esto le dijo: Efraín Cepeda, el día que ustedes hundieron la reforma laboral fue el día en que traicionaron a más de 10 millones de familias colombianas. Hoy, cuando se enfrenta a la oligarquía y sus congresistas arrodillados contra el pueblo colombiano soberano, sepa que estamos decididos a que gane el pueblo. Creyeron que al hundir la reforma laboral debilitaban al gobierno del cambio, pero despertaron a un pueblo que comprendió que el Congreso lo estaba traicionando. Su carta, en la que prácticamente pide que se niegue la consulta popular, es de una infinita vergüenza. Antes veíamos a los zorros disfrazados de ovejas, usted ya ni siquiera elige disfrazarse. A usted y a Miguel Ángel Pinto les reconozco la valentía de su descaro. Hay que perder toda dignidad como congresista para pedir que se impida al pueblo decidir si quiere recargo nocturno desde las 6 de la tarde, recargo dominical del 100%, contrato de aprendizaje con carácter laboral, tasas preferenciales para MIPYMES y el fin de la tercerización. Y luego salir a decirle a ese pueblo que lo están representando. Pero la gente no es estúpida como ustedes creen. El 57% respalda la consulta según encuestas de hoy, y ese apoyo popular va a crecer grandemente. ¿Quiere defender la libertad, la democracia y al pueblo? Entonces ya tiene la respuesta. El pueblo quiere la consulta popular. Y Monsalve le dio bastante duro. El descerebrado presidente del Senado, Efraín Cepeda, llama a los senadores a votar a conciencia por la solicitud del presidente Petro de una consulta popular. Señor Efraín Cepeda, los senadores no tienen conciencia propia, ya que simplemente ellas son manejadas y dirigidas por Uribe, Pastrana, César Gaviria y los eternos jefes de partidos, y allí solo se hará lo que ellos digan. No engaña a los colombianos con un arrebato de independencia que nunca ha existido en el Congreso. Además, le recuerdo que el interés general prima sobre el interés particular. Los congresistas deben votar en favor de su jefe, que es el pueblo soberano, para que los derechos laborales que le fueron arrebatados por Álvaro Uribe Vélez les sean devueltos. No sea sinvergüenza, explíquenos cuál es la conciencia que ustedes, los congresistas, tienen. Si llegan allí es a tirarle al pueblo y a defender a los corruptos y mafiosos que los pusieron allí, bien sea comprando votos o engañando incautos. Doctor Cepeda, el pueblo nos observa. No busque usted que el pueblo lo castigue a usted y a otros por desobedecer su mandato. Es hora de cerrar este Congreso corrupto, una banda criminal dedicada a la extorsión, y llamar a una asamblea constituyente. Colombia despertó, no daremos un paso atrás.